Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito de YouTube. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, conectados y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades que tanto nos encantan. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar de alguien que irradia pura ternura y romance, alguien que ha conquistado corazones con su carisma y talento, Kerem Bürsin. Sí, así es, hoy nos dedicaremos a explorar esa faceta tan especial del actor turco, esa que nos derrite por completo y nos hace suspirar. Prepárense para un viaje lleno de sonrisas, anécdotas y por supuesto, mucho, mucho amor. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, les recuerdo algo súper importante: si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo, activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, y así formarán parte de esta familia que crece día a día, compartiendo la pasión por el entretenimiento y todo lo que nos hace soñar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, ¿listos para hablar de Kerem Bürsin y su aura de ternura y romance? ¡Vamos allá! Cuando pensamos en Kerem Bürsin, es inevitable que nos venga a la mente esa sonrisa pícara, esa mirada intensa que puede derretir hasta el glaciar más frío y esa forma tan natural de interactuar que lo hace tan cercano y querido. Pero más allá de su atractivo físico y de sus papeles protagónicos en telenovelas que nos han dejado sin aliento, lo que realmente destaca de Kerem es esa dulzura innata que impregna cada una de sus apariciones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es como si tuviera un imán para el cariño y nosotros, sus seguidores, caemos rendidos ante él. La pura ternura de Kerem no es algo que se pueda fingir. Se manifiesta en los pequeños gestos, en la forma en que habla de sus proyectos con una pasión contagiosa, en cómo interactúa con sus fans, siempre con una disposición increíble para regalar una foto, un autógrafo o simplemente una palabra amable. Hemos visto infinidad de vídeos y fotos donde él se acerca a sus seguidores, se detiene a charlar, demuestra una paciencia infinita y un respeto genuino. No se trata solo de cumplir con una obligación, se percibe una autenticidad en cada uno de esos encuentros, un deseo real de conectar. Y esa es una de las razones por las que su popularidad trasciende fronteras y culturas. Piensen en sus personajes. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, tienen ese toque de vulnerabilidad, esa chispa de bondad que los hace irresistibles. Incluso en roles más complejos o con personalidades difíciles, Kerem siempre logra imprimir esa humanidad que nos permite empatizar, que nos hace ver el lado bueno, el potencial de redención, la capacidad de amar profundamente. Y esto, amigos míos, es una habilidad actoral que va más allá de la técnica, es algo que se lleva dentro, una sensibilidad especial para interpretar emociones y transmitirlas de manera creíble y conmovedora. El romance que lo rodea, por otro lado, es un tema que fascina a todos. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de relaciones que han capturado nuestra imaginación, y cómo no, si él tiene esa aura de galán clásico pero moderno con un toque soñador. Cuando habla de amor, de compañerismo, de las relaciones, lo hace con una sinceridad que resuena. Se percibe un hombre que valora las conexiones profundas, que cree en el amor verdadero y que no teme mostrar su lado sensible. Esto para muchos es la definición de un romántico empedernido, y Kerem Bürsin encaja perfectamente en esa descripción. Recordemos, por ejemplo, la química explosiva que ha tenido en pantalla con sus coestrellas. No es algo que se improvise, esa conexión, esa chispa que vemos entre los personajes, muchas veces se nutre de la propia personalidad de los actores. Y Kerem, con su dulzura y su genuina empatía, facilita esa conexión, creando escenas que nos hacen creer en el amor, que nos transportan a ese universo de fantasía donde todo es posible. Esa habilidad para crear magia en pantalla es una de sus mayores virtudes. Pero el romance no se limita a sus relaciones en la ficción. Su vida personal, aunque siempre ha tratado de mantener un cierto nivel de privacidad, también ha estado marcada por historias que han alimentado nuestra fascinación. Las entrevistas donde habla de sus aspiraciones, de sus miedos, de lo que busca en una pareja, revelan a un hombre maduro, reflexivo y con valores sólidos. Y esos valores, esa forma de ver la vida y el amor, son precisamente los que lo hacen tan atractivo y admirable. Además, su imagen pública está cuidadosamente construida, sí, pero esa construcción parece estar muy alineada con su esencia. No lo vemos haciendo despliegues ostentosos ni buscando la polémica. Al contrario, prefiere enfocarse en su trabajo, en sus pasiones, en su crecimiento personal. Y esa madurez.
Esa estabilidad es algo que transmite una tranquilidad y una confianza que para muchas personas es el epítome del romanticismo. Un hombre seguro de sí mismo, que sabe lo que quiere y que tiene la capacidad de amar de forma genuina. Y no podemos dejar de mencionar su impacto en la industria. Kerem Bürsin se ha convertido en un referente, en un ícono para muchos jóvenes que admiran no solo su talento, sino también su forma de ser. Esa mezcla de profesionalismo, carisma y esa dulzura que mencionamos, lo convierten en un ejemplo a seguir. Ha demostrado que se puede triunfar en el mundo del espectáculo sin perder la esencia, sin dejar que la fama cambie lo que realmente importa. El poder de la ternura en él se manifiesta también en cómo se relaciona con su familia y amigos. A través de las redes sociales, a veces podemos vislumbrar esos momentos privados, esas muestras de afecto hacia sus seres queridos, y ahí es donde vemos a un Kerem aún más tierno, más cercano, más humano. Es esa faceta que nos recuerda que detrás del actor exitoso hay una persona con sus propias emociones, sus propios lazos afectivos, y esa es una cualidad que humaniza y genera aún más empatía. El romance, por su parte, no tiene por qué ser siempre escandaloso o dramático. El romance de Kerem Bürsin, en mi opinión, reside en la elegancia con la que aborda las relaciones, en la profundidad de los sentimientos que parece ser capaz de albergar, y en la forma en que, incluso en sus papeles más públicos, logra transmitir esa vulnerabilidad que nos hace sentir que estamos ante un hombre de verdad, con sus aciertos y sus errores, pero siempre con un corazón noble. Y algo que me encanta destacar es su humildad. A pesar de su éxito global, Kerem Bürsin mantiene una actitud humilde y agradecida. Siempre recuerda a quienes lo apoyaron en sus inicios, habla con respeto de sus colegas y demuestra una gratitud genuina por las oportunidades que ha tenido. Esta humildad, combinada con su talento y su encanto natural, crea una mezcla irresistible que lo hace aún más caeable. Es esa persona que te gustaría conocer, con la que podrías tener una conversación interesante y sentirte cómodo. Su impacto cultural también es relevante. Kerem Bürsin no es solo un actor popular, se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo, y lo hace de una manera que resalta lo mejor de su país, la calidez, la hospitalidad y, por supuesto, la capacidad de contar historias que conmueven y entretienen. Su presencia en producciones internacionales ha abierto puertas y ha mostrado al mundo el talento que emerge de Turquía. En resumen, la pura ternura y romance de Kerem Bürsin es una combinación mágica de autenticidad, carisma, talento y una sensibilidad especial para las emociones humanas. Se manifiesta en su forma de interactuar con sus fans, en la profundidad de sus interpretaciones, en la elegancia con la que aborda sus relaciones y en su actitud humilde y agradecida. Es esa cualidad que lo hace destacar, que lo convierte en un favorito del público y que nos deja con ganas de ver más de él, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos explorado a fondo esa faceta tan especial de Kerem Bürsin que tanto nos cautiva. Hemos hablado de su ternura, de su aura romántica, de cómo estos atributos se manifiestan en su carrera y en su persona, y de por qué nos resulta tan admirable y caeable. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, desgranando esos pequeños detalles que hacen de Kerem Bürsin un artista tan completo y una persona tan especial. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin? ¿Hay alguna anécdota o momento en particular que resuma para ustedes esa pura ternura y romance? Déjenmelo saber en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus historias y sus percepciones. Su participación es lo que enriquece este canal y lo hace un espacio de encuentro para todos nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta conversación tanto como yo, les pido un favor enorme, denle un asterisco me gusta gigante a este vídeo. Su like es una señal de que estamos en el camino correcto y nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con cualquiera que disfrute de hablar de sus ídolos y de descubrir esas cualidades que los hacen tan especiales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Activando la campanita, serán los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más contenido que les encantará. Hasta la próxima, queridos amigos. Chao, chao.